aunque la sede del Foro Global Sur es Lanzarote y volveremos a hacer otro evento este año, espero del mismo nivel que el año pasado y que ya pudisteis ver y tenéis acceso en la web, el Foro Global Sur se ha venido a Madrid de la mano de la Universidad de Alcalá con el CIF que nos ha prestado sus instalaciones y con YELAT, es un instituto del que formo parte, soy investigador y que se encarga de América Latina. Hemos hecho un debate muy interesante de cómo está afectando la caída de materias primas a las economías latinoamericanas. Hemos contado con dos economistas de mucho nivel y latinoamericanos que conocen muy bien el terreno. Yo creo que hay que valorar en este mundo global, hay que tener esa visión global, pero tiene que ser local, hay que tener el conocimiento local de cada uno de los países, porque la cultura, las regulaciones, las leyes y las situaciones sociales de cada país condicionan mucho tu posicionamiento en ese mundo. Lo que se ve, evidentemente, es que América Latina, después de un ciclo muy intenso y muy largo de expansión y de creación de empleo, pues ha llegado a su fin, por lo tanto, la economía sigue siendo cíclica, también en América Latina. Dos, la bajada de materias primas va a tener un impacto importante, habrá que ir viendo en cada país, por un lado, en caída de los ingresos y déficit por cuenta corriente y por otro lado en caída de ingresos fiscales, especialmente pues, en países muy productores, sobre todo hay que pensar Venezuela, también Ecuador, Argentina y luego en menor medida, pero también importante, México, Colombia y Brasil y Chile van a tener un impacto significativo. Y a partir de ahí, pues lo que hay que hacer es contar las cosas buenas de América Latina. Hay una reducción de deuda externa en los últimos 15 años espectacular, los países cuentan con una cartera de reservas importantes para poder hacer frente y no tener esa urgencia, como estamos viendo en Grecia, de tener que hacer ajustes fiscales condicionados por el Fondo Monetario y con programas de ajuste tan complicados como pasó en América Latina en los últimos años, salvo los países con más complicaciones, y tienen cierta holgura fiscal, pero por ejemplo Brasil ya la ha agotado, el déficit público de Brasil el año pasado se fue al 7%, la inflación sigue muy elevada, pero mirando a futuro yo creo que las perspectivas son positivas. Luego están los otros países medianos, como es el caso de Chile, donde las perspectivas son buenas, pero también pues, la bajada del precio del cobre les afecta. Colombia, que está en una situación mejor, pero muy vinculado a la demanda interna, y estamos viendo ¿no? que el déficit exterior de Colombia y los desequilibrios internos ya son elevados, por lo tanto es una economía sobrecalentada que le vendría bien enfriarse y hacerlo de manera ordenada en vez de llegar a crisis más intensas como pasó en el pasado, y pues países también muy sobrecalentados como Perú, que también dependen mucho de materias primas, les soporta el oro, que no ha caído tanto y eso les vendrá bien, pero evidentemente pues, que van a pasar un periodo complicado que tendrán que gestionar ordenadamente. Hay algo de margen fiscal, no hay que hacer los ajustes y pedir rescates al Fondo Monetario como pasaba en el pasado, esa situación mejora y hay que valorarlo. Y luego están los casos pues, más extremos, yo creo que el caso más extremo es Venezuela, donde el ajuste es sí o sí, una economía con una inflación elevadísima, luego Argentina con una situación mejor, pero con una tasa de inflación también elevada y un ciclo electoral que hay que gestionar y que después de las elecciones pues el nuevo gobierno tendrá que afrontar ajustes, y luego pues un caso como Ecuador, donde se ve que vendieron el petróleo a China con bastante poco transparencia y parece que esos dólares del petróleo ya no entran y es una economía que está haciendo ajuste fiscal, que tiene que ajustar, había subido el gasto social excesivamente a un nivel donde ahora con el precio del petróleo no lo puede soportar y va a ser un periodo duro porque Ecuador tiene la economía dolarizada y los salarios en dólares solo se pueden ajustar bajando los salarios y eso va a generar una situación, pues como estamos viendo en Europa, muy difícil de gestionar. Yo creo que ¿no? para el gobierno de Correa va a ser complicado, pero yo creo que hay que hablar de LATAM en clave de los grandes países, sobre todo Brasil y México. Lo que hay que hacer es hacer una buena gestión de la política económica, corregir la sobrevaloración de los tipos de cambio, porque ha sido un momento donde la llegada de capitales ha sido muy intensa y les ha perjudicado, y corregir ese ciclo de la mejor manera posible, no cometer errores del pasado, contener la inflación, mejorar
toda la parte de negociación colectiva y de salarios, con vistas a tener mejores empresas en mejores sectores y mejorar los salarios gradualmente. Yo creo que es el objetivo deseable para América Latina y así reforzar la clase media que se ha creado en los últimos 10 años y que yo creo que es un activo a valorar. Si se hace todo bien, yo creo que hay que estar a largo plazo optimista con la región, no hay que estar muy preocupado. A corto plazo pues va a ser un año 2015 muy complicado, como hemos estado viendo aquí en el foro, y bueno, seguiremos haciendo una atención especial a Latinoamérica, especial porque tenemos muchos intereses allí. De hecho, yo voy a ir este año a hacer varios viajes por América Latina, y dos, porque para las empresas españolas sigue siendo un sitio de fuerte inversión y de fuertes oportunidades, y donde muchos españoles están trabajando. Por lo tanto, y ahora vemos multilatinas que están viniendo a Europa a través de España, o sea que la vinculación va a seguir y espero que se refuerce y que sea mejor en el futuro.